Hay algunos eventos de la historia mundial que si hubieran ocurrido de manera diferente, el mundo tal como lo conocemos hoy sería completamente irreconocible. Y un evento tan fatídico, donde se decidiría el curso de la historia mundial, tuvo lugar el 28 de octubre, 312 después de Cristo. Ese día, dos enormes ejércitos chocaron justo fuera de las murallas de Roma. Por un lado, el emperador Maxentius, quien durante el pasado 6 años había residido en la misma Roma. Maxentius, el hijo de uno de los tetrarcas originales de la tetrarquía de Diocleciano, a saber, Maximiano. Y por otro lado, el hijo de otro de los tetrarcas originales, a saber, Constantino, hijo de Constancio I Cloro. En ese día, probablemente nadie previó las consecuencias de largo alcance que traería consigo la decisión de esta batalla. En nuestra línea de tiempo, las fuerzas de Constantino, de unos 20 a 25,000 hombres, vencieron al ejército probablemente un poco más pequeño o del mismo tamaño de Maxentio. En nuestra línea de tiempo, Constantino ganó, y la importancia de esa victoria no puede ser exagerada. Como consecuencia directa, se fundaría una nueva capital donde la ciudad de Bizancio había estado durante 1000 años, desplazando toda la base de poder político y económico desde el corazón tradicional del Imperio Romano, en el oeste hacia esta nueva capital en el este. Como consecuencia directa de esta victoria, por lo tanto, nacería Constantinopla, surgiría el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Bizantino tal como lo conocemos hoy. Además, este desplazamiento de la base de poder hacia el este sería, como puedes imaginar, bastante perjudicial para la salud del viejo oeste. Las antiguas flotas pretorianas de Italia se utilizaron para luchar en una guerra civil contra Licinio, y más tarde, el remanente de la flota se albergaría en la nueva capital del este, dejando a Italia sin una flota mediterránea, indefensa ante las posteriores invasiones germánicas. Pero Italia y Roma perderían importancia económica, la economía de Italia en realidad se contraería, y la ciudad de Roma, que, bajo Maxentius, era la sede del emperador, continuaría perdiendo importancia. Luego, la Guardia Pretoriana fue disuelta. Maxentius fue sistemáticamente vilipendiado y borrado de la memoria, y además, una gran parte de los ejércitos fueron destruidos, utilizados en guerras civiles sin sentido contra Licinio y el este. La nueva capital de Constantino y su enfoque oriental resultarían más tarde directamente en la división del Imperio Romano en una parte oriental y una occidental, e Italia, despojada de su marina, gran parte de sus ejércitos y economía, se encontraría más tarde en una posición precaria contra las invasiones germánicas unos 100 años después. Así, el oeste cayó y el este continuaría sobreviviendo, con Constantinopla como la nueva capital del Imperio Romano. Otra gran consecuencia sería, por supuesto, que el cristianismo ahora surgiría como la religión dominante, y los sucesores de Constantino demostrarían ser bastante intolerantes, promulgando a menudo, no siempre, pero muy a menudo, leyes antipaganas y trastocando las viejas tradiciones politeístas que habían perdurado durante 1000 años. El resultado sería una gran polarización, rebeliones y conflictos civiles, lo que reduciría la cohesión social en un momento en que la cohesión social habría sido muy necesaria contra enormes masas de invasores extranjeros. Pero este nuevo orden mundial, basado en el sistema de creencias cristiano, serviría más tarde, después de la caída de Roma, como la base de creencias de los nuevos reinos medievales, y así se convertiría en la piedra angular filosófica de las sociedades occidentales tal como las conocemos. Así que podemos ver que, en efecto, el 28 de octubre, 312 después de Cristo, fue realmente un evento trascendental en la historia mundial, cuya importancia no puede ser exagerada. Pero, ¿qué hubiera pasado si el resultado hubiera sido diferente? ¿Qué habría sucedido si Maxentius hubiera triunfado sobre Constantino en lugar de al revés? ¿Qué hubiera pasado si Constantino hubiera perdido en la batalla del puente Milvio? Está hecho, la batalla ha terminado. Maxentius ha ganado de nuevo, Maxentius Invictus. La derrota y muerte de Constantino en el puente Milvio podría haber tenido dos consecuencias inmediatas y claramente reconocibles. La primera y más obvia,
La ciudad de Constantinopla nunca habría sido fundada. Es cierto que el este romano no habría tenido su baluarte, lo que le permitió sobrevivir durante más de 1000 años. Pero también es cierto que el cambio en el poder político de oeste a este, desencadenado por Diocleciano, probablemente se habría revertido abruptamente. Roma volvería a ser no solo la capital simbólica, sino también la capital política del imperio, al menos en su parte occidental. El atractivo simbólico y moral de Roma, su primacía como la ciudad fundadora del imperio, habría resultado en una predominancia de facto de los emperadores del oeste, residiendo allí sobre los del este. En el transcurso de solo 6 años de su reinado, Maxentius sufrió 3 ataques en Roma y comenzó a fortificar las murallas, una obra que sin embargo quedó incompleta y solo se reanudó un siglo después por Stilicho y Honorio. Pero si hubiera ganado, es posible que tanto él como sus sucesores hubieran fortalecido aún más las murallas de Roma, tal como había sucedido en Constantinopla por Teodosio II. Y es posible que se hubiera creado un sistema de defensa integrado que involucrara al propio puerto de Ostia. Maxentius había ubicado su ceca oficial en Ostia, una revolución que duraría solo durante su reinado. Por lo tanto, no es irreal que con el tiempo la ciudad portuaria se hubiera convertido en una ciudad fortificada, cada vez más integrada con Roma y su sistema de defensa. Probablemente, las reformas de Constantino, que alejaron a los ejércitos de los limes y los concentraron en grandes ciudades, nunca habrían ocurrido tampoco. La guarnición de Roma habría sido restaurada a su estatus de los tiempos de Septimio Severo, al igual que las 2 flotas pretorianas en Clases y en Miceno, que no habrían sido desmanteladas por Constantino y destruidas innecesariamente por sus guerras civiles contra Licinio, pero presumiblemente esas flotas incluso habrían sido fortalecidas. De esta manera, con un fuerte ejército en la ciudad de Roma dispuesto a defender toda Italia, con otro fuerte contingente ubicado en los pasos alpinos de acceso desde Panonia, con el limes tal como fue refundado por Diocleciano, dejado intacto y quizás incluso fortificado, todo el imperio occidental se habría convertido en una fortaleza inexpugnable. Roma, defendida por más de 30.000 soldados y con un puerto fortificado donde probablemente se habría trasladado y estacionado permanentemente la flota pretoriana del mar Turaniano, la Classis Praetoria Misenensis, se habría convertido en una fortaleza desde la cual el emperador podría haber gobernado sin desafíos. La flota praetoria Ravenatis, por otro lado, habría suministrado constantemente al ejército del noreste estacionado entre Aquileia y Verona. Probablemente esto era de Maxentius, plan militar para Italia. Ambas flotas habrían mantenido la conexión política entre Italia y África proconsular. Italia y África se habrían convertido en el núcleo de todo el imperio mediterráneo romano. Probablemente una victoria contra Constantino, sumándose a las ya logradas contra Severus Gallerius Domitius Alexander y Licinius, quien desde 308 hasta 312 intentó en vano recuperar Italia sin nunca tener éxito, habría aumentado el prestigio de un Maxentius Invictus a tal nivel que varias provincias en el oeste habrían votado por él sin que él incluso necesitara invadirlas. Probablemente lo mismo habría ocurrido en Ilírico, donde sabemos por las fuentes que Maxentius ya estaba en contacto con una gran parte del Estado Mayor de Licinio, quienes quizás habrían tomado su victoria contra Constantino como una razón para alinearse con el nuevo régimen. A medida que la fuerza de Maxentius en el oeste habría crecido, también lo habría hecho su ambición, y es posible que eventualmente hubiera decidido completar la tarea absorbiendo también el este de Maximino. Toda la historiografía moderna coincide en que el ejército occidental promedio era mucho más fuerte y numeroso que el oriental, y probablemente una vez que hubiera absorbido Ilírico y sus reclutas, el ejército de Maxentius se habría vuelto imparable. En el 336 después de Cristo, Maxentius muere en Roma después de 30 años de reinado y es divinizado con el rito de la apoteosis en una ceremonia extraordinaria en el Foro Romano. En templos por toda la ciudad se ofrecieron ritos para el alma del emperador ahora convertido en Dios. Al día siguiente,
Las celebraciones continúan, con la ascensión al trono del segundo hijo de Maxentius, aclamado por el Senado como Romulus II, en honor a su hermano y primogénito de Maxentius, quien murió prematuramente y también fue divinizado. Rómulus II continuó las políticas de su padre y militarizó Italia, convirtiéndola en una fortaleza. Se fortaleció la conexión con África y las flotas pretorianas fueron restauradas a su poder original. Las guerras de Roma se fortalecieron y ampliaron aún más. Libres para profesar su fe, los cristianos se multiplicaron, pero se favoreció la forma de un cristianismo neoplatónico multifacético y tolerante, dialogando con el paganismo y dando lugar a una nueva forma de religiosidad y espiritualidad. No se negaba la existencia de los dioses tradicionales, pero cada vez se marcaba más la asociación entre el único Dios judeocristiano y el Hijo Invicto, Sol Invictus, de quien derivan todas las demás divinidades. Los sacerdotes intolerantes que no podían aceptar esta nueva ideología cristiano-pagana neoplatónica fueron silenciados, exiliados o privados de sus cargos. Esta adoctrinación de la religión por parte del Estado forjó una nueva religión mixta que se convirtió en el nuevo pegamento del imperio. Para mantener a las tropas ansiosas por conquistas y donaciones ocupadas, y para prevenir rebeliones o usurpaciones, Rómulus II y su sucesor y hijo Maxentius II construyeron una política de intercambio. Invitaron a los bárbaros más allá del Limes a ocupar las tierras incultas dentro de las fronteras romanas para cultivarlas. En esta línea de tiempo alternativa, en 378 después de Cristo, se firmó el Tratado de Adrianópolis. Maxentius II ofreció la ciudadanía romana a todos los niños que nacieron en suelo romano, o cuyos padres vivieron en territorio romano durante 20 años, trabajando y contribuyendo a su prosperidad. Quien quiera que cruce las fronteras del imperio debe hacerlo sin armas y renunciar a su estatus anterior, ya sea como reyes o de otra manera, aceptando reconstruir el imperio. Al mismo tiempo, Maxentius II envió al ejército para ocupar militarmente las áreas abandonadas por estas poblaciones, con el fin de evitar que se establezcan allí poblaciones hostiles y más belicosas. De esta manera, el Limes fue desplazado gradualmente de sus límites históricos. Esta política dio más frutos en el este y en los Balcanes, donde se volvió a ocupar Dacia, y para finales del siglo IV, el nuevo Limes se ubicó en los ríos Prut y Tisa. La nueva estrategia del Imperio Romano no implicaba conquistar Germania cruzando la frontera del Rin, sino rodeándola desde el sureste, completando la conquista de los Balcanes y luego volviendo hacia el norte. Las grandes batallas del comienzo del siglo V no tuvieron lugar en el oeste, doblegado por innumerables desastres militares previos, sino en los Balcanes del norte y en 1900. Alemania Oriental, donde poderosos ejércitos romanos intentaron doblegar a Alemania más de 300 años después de los últimos intentos de germánicos. Y así podemos incluso imaginar a Germania siendo gradualmente asimilada al Imperio Romano, y las invasiones únicas, por supuesto, se habrían agotado con grandes zonas de amortiguamiento germánicas y germanos romanizados viviendo en las fronteras del imperio. En el este, en esta línea de tiempo también, la constante amenaza de Persia siempre estaba al acecho. Sin embargo, dado que las invasiones germánicas del siglo V no habrían ocurrido en esta línea de tiempo, con flotas pretorianas intactas y un sistema de defensa lemus fortalecido y con reasentamientos germánicos a gran escala en el imperio, habría habido muchos más recursos para lidiar con Persia. Y así podemos imaginar que Persia habría sido conquistada, como ocurrió bajo el emperador Trajano a principios del siglo II d.C., pero esta vez de manera duradera, o alternativamente, que se habría establecido una paz duradera con fuertes fortificaciones fronterizas en el este. En cualquier caso, como consecuencia directa, la devastadora guerra romano-sasánida de principios del 600 no habría ocurrido, y por lo tanto, el Islam no habría podido conquistar grandes partes de las provincias romanas orientales. En la línea de tiempo de Maxentio, el Islam probablemente habría permanecido como una religión local sin importancia de las tribus del desierto de Arabia Saudita. ¿Pero habría caído el oeste?
Es difícil imaginar que todos los problemas sistémicos del Imperio Romano se habrían resuelto para siempre solo porque Maxentio había vencido a Constantino. Todavía habría existido la propensión intrínseca a las guerras civiles y la posibilidad de usurpaciones. Todavía habría existido el problema sin resolver del enorme tamaño del Imperio Romano, que era inherentemente inestable cuanto más grande se volvía. Todavía habría existido el problema de los enormes ejércitos que exigían un aumento de sueldo y de la tendencia a devaluar la moneda para mantener las demandas de los grandes ejércitos. Y así, aunque creo que en la línea de tiempo de Maxentio, el Imperio Occidental habría sobrevivido mucho más tiempo, todavía podemos imaginar que se desintegra en algún momento en posibles subimperios rivales, como ocurrió en nuestra línea de tiempo, en la crisis del siglo III. Podríamos haber visto el resurgimiento de algún tipo de imperio galo, luego del tradicional imperio del corazón romano compuesto por Italia y África, y de uno o varios imperios orientales. Estos estados o imperios sucesores romanos podrían entonces haber formado la base de los estados europeos modernos. Mientras que en nuestra línea de tiempo estos se habían formado a partir de las semillas de los estados sucesores germánicos del Imperio Romano, en esa línea de tiempo alternativa de Maxentian podrían haber sido formados por estados sucesores romanos directos. Incluso habría estados sucesores romanos directos de cierto tipo en el norte de África, y por lo tanto, el norte de África se vería completamente diferente a como se ve hoy. Por supuesto, otra consecuencia enorme sería que las ciudades estarían mucho mejor conservadas, con muchos de los antiguos edificios romanos sobreviviendo completamente intactos, incluso hasta bien entrado el tiempo moderno. Dado que la religión del imperio habría sido mucho más tolerante y mucho más propagana, incluso podemos suponer que muchos de los antiguos templos paganos habrían sobrevivido hasta la Edad Moderna, posiblemente incluso siendo frecuentados a lo largo de los siglos y hasta los tiempos modernos, en algún tipo de religión de fusión neopagana cristiana. ¿Cuándo ocurrió la Revolución Industrial? Eso, por supuesto, es extremadamente difícil de decir, ya que no habría habido esta ruptura total con lo antiguo, este reinicio completo de la civilización humana como ocurrió en nuestra línea de tiempo con la Edad Media, pero habría habido mucha más continuidad con el antiguo pasado romano y con la antigüedad, pero aún creo que probablemente estaba destinado a suceder si los estados romanos competidores hubieran estado suficientemente en un estado de competencia económica y científica para permitir que eso sucediera. Sin embargo, una cosa está absolutamente clara. El año 2024 después de Cristo en esta línea de tiempo alternativa sería completamente irreconocible de la nuestra. Absolutamente irreconocible. Y así que mi suposición es tan buena como la tuya. Podríamos haber colonizado ya el sistema solar en esa línea de tiempo. O alternativamente la revolución industrial podría ni siquiera haber ocurrido aún. O podría haber ocurrido, pero de una forma muy diferente. Numerosas y fascinantes posibilidades. ¿Pero qué piensas? ¿Cómo te imaginas un mundo en el que Maxentius Invictus hubiera ganado a Constantino? Hazme saber en los comentarios. Me gustaría agradecer enormemente a Marco Sicini, el experto en todo lo relacionado con el emperador Maxentius, quien me ayudó tremendamente con este video de historia alternativa. Sus valiosos conocimientos y su increíblemente detallado conocimiento sobre Maxentius me asombran una y otra vez. Así que muchas gracias, Marco, por tu ayuda con este video. Puedes ver su canal de YouTube aquí, o mejor aún su página de Facebook, porque es más activo allí. En Facebook realiza algunas increíbles recreaciones de Maxentius y también recreaciones del Imperio Romano Tardío en general. Y por favor, dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del Imperio Romano Tardío. Y por favor considera apoyar mi trabajo en Patreon o a través de una membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Realmente quiero agradecer a cada uno de los que están apoyando este canal de cualquier manera, forma. Muchas gracias. Y si quieres aprender sobre lo que sucedió después de que Constantino ganó contra Maxentius, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre cómo probablemente era realmente Maxentius, aparte de la propaganda constantiniana, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy las gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana, Gratias Tibiago y Bene Valete.